Hola jóvenes, espero estén muy bien. Bienvenidos a la tercera práctica del laboratorio de inmunología. En la práctica anterior aprendimos a identificar los distintos grupos sanguíneos. Ahora vamos a ver el grado de compatibilidad que existe entre distintos grupos sanguíneos, así como las pruebas para corroborar dicha compatibilidad. Esto es para evitar que exista alguna complicación a la hora de hacer una transfusión sanguínea. Para eso se utilizan las pruebas cruzadas, las cuales pueden realizarse tanto en medio salino como en medio albuminoso. Sabemos que la importancia transfusional del sistema ABO radica en las características de sus anticuerpos. Las pruebas cruzadas pretransfusionales intentan detectar reacciones antígeno-anticuerpo potenciales antes de que la sangre sea transfundida. Cada unidad de sangre extraída debe ser examinada y clasificada de forma individual para descartar incompatibilidades entre el donante y el receptor, a fin de que la transfusión se realice con las máximas garantías. Las pruebas cruzadas se basan en la selección de unidades de sangre de donadores de los tipos ABO y RH, y esta se realiza para determinar la capacidad serológica entre el donador y el receptor de lograr una transfusión sanguínea. Estas pruebas fueron introducidas por Ectoven en 1907, buscando explicar el rechazo de numerosas transfusiones incompatibles en aquella época. Una transfusión sanguínea puede complicarse por reacción inmunológica o por contaminación por agentes infecciosos. La prueba cruzada de sangre del donador con la del receptor puede constar de dos partes conocidas como fase mayor y fase menor. El resultado positivo, es decir, la aglutinación o hemólisis de las hematíes probadas, indican incompatibilidad, mientras que el resultado negativo indica compatibilidad. Ahora vamos a ver el fundamento de esta prueba. Las reacciones para esta prueba son llevadas in vitro, ya sea encontrándose en un medio salino o albuminoso los glóbulos rojos, además de los plasmas del donador y el receptor alternativamente. Y como ya se mencionó antes, la prueba constará de dos partes, una fase mayor y una fase menor. Y como vemos en la imagen, la fase mayor consiste en mezclar las hematíes del donante en el suero del receptor. Y la fase menor consiste en mezclar las hematíes del receptor en el suero del donante. La fase mayor va a representar un 75% de la compatibilidad, en cambio la prueba menor va a representar el resto, que es un 25%. La técnica de las pruebas cruzadas es relativamente sencilla, ya que consiste en agregar glóbulos rojos del donante al suero del paciente, esto en el caso de la fase mayor, así como eritrocitos del receptor al suero del donante en caso de la fase menor. A fin de inducir la reacción antígeno-anticuerpo en un lapso relativamente breve, se debe proceder con una serie de pasos estandarizados. Estos pasos se resumen de manera simplificada a continuación. Primero veremos la fase mayor en prueba salina. Se agregan a un tubo de ensayo 2 gotas del suero del receptor. Después se toma una muestra de glóbulos rojos del donante, la cual se lava y se centrifuga para luego ser resuspendida en una solución salina entre 3 al 5%. Posteriormente se coloca una gota de esta solución en el tubo que contiene el suero del receptor. Mezclamos suavemente y volvemos a centrifugar. Y por último leemos el resultado en la lámpara de visualización buscando aglutinación o hemólisis. Para la fase menor vamos a realizar los mismos pasos, con la diferencia que ahora vamos a utilizar suero del donante y las hematíes del receptor. Para la prueba en medio albuminoso se van a agregar 2 gotas de albúmina al 22% a cada uno de los tubos donde se completaron tanto la fase menor como la fase mayor. Después los ponemos a incubar a 37 grados centígrados por 30 minutos. Centrifugamos por 15 segundos y por último leemos el resultado en la lámpara de visualización, buscando tanto hemólisis como aglutinación. Y aquí podemos ver unos ejemplos de resultados de pruebas cruzadas. En la imagen de la izquierda vemos un resultado negativo tanto para la fase mayor como la fase menor, lo cual se traduce en una compatibilidad del 100% entre el donante y el receptor. En la imagen del medio vemos un resultado donde la fase mayor presentó hemólisis y la fase menor un resultado negativo, lo cual se traduce en un 75% de incompatibilidad entre el donante y el receptor, por lo tanto esta transfusión sanguínea no se puede realizar. En la imagen de la derecha observamos que la fase mayor
fue negativa y la fase menor presentó aglutinación, por lo que se concluye que existe un 75% de compatibilidad entre el donante y el receptor. En casos de extrema urgencia puede realizarse una transfusión sanguínea, como lo es en el caso de la imagen de la derecha, donde existe un 25% de incompatibilidad siempre y cuando esta no se deba a hemólisis. Y por último, aquí vemos una tabla donde se muestran las distintas posibilidades de las pruebas cruzadas, donde vemos que si existe una prueba mayor negativa y una prueba menor negativa, en cambio, si tenemos una prueba mayor negativa y una prueba menor positiva, vamos a tener una compatibilidad del 75%. Esto es relativo, ya que como mencioné antes, no se puede hacer una transfusión con una incompatibilidad del 25% si esta se debe a hemólisis. Luego tenemos el caso de una prueba mayor positiva y la prueba menor negativa, donde la compatibilidad va a ser solo del 25% contra una incompatibilidad del 75%. En estos casos no se debe realizar una transfusión sanguínea. Y por último, el escenario donde tanto la prueba mayor como la menor son positivas, donde tenemos un 0% de compatibilidad entre el donante y el receptor. Y a grandes rasgos esto es en lo que consisten las pruebas cruzadas pretransfusionales. Lo importante a tomar en cuenta en esta práctica es que siempre se deben de realizar estas pruebas antes de cualquier transfusión sanguínea y así evitar problemas y complicaciones o hasta la muerte del paciente. Por lo que en ningún caso debe realizarse una transfusión sanguínea sin antes haber realizado las pruebas cruzadas pertinentes. Por lo que recuerden la máxima en medicina, primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Y con esto doy por concluida esta tercera práctica de laboratorio de inmunología. Si hay alguna duda respecto al tema, pues como en los temas anteriores, pues también vamos a tener un apartado de discusión en la plataforma para que ustedes ahí planteen sus dudas y comentarios. También estaré poniendo ahí en la plataforma un examen, bueno, más bien como una evaluación, vamos a llamarle así, donde voy a poner varias imágenes de pruebas de reacciones cruzadas y ustedes van a tener que contestar una pregunta en relación a la imagen que van a estar viendo. Y pues sin más por el momento me despido, espero estén bien y haya sido de provecho esta clase. Saludos a todos y cuídense.